Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945 con una prioridad: mantener la paz y la seguridad internacional. Con este objetivo, la organización interna intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la paz exige crear no solo las condiciones propicias para que ésta anide, sino también para que ésta se mantenga. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hoy en Son Politicón dialogaremos sobre la ONU en el siglo XXI. Bienvenidas, bienvenidos. Se cargarán a la República del Ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón. Bueno, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Son Politicón. En esta emisión, pues, recordar una vez más, como siempre, a todas las personas que nos escuchan y se están sintonizando a esta transmisión, que nos pueden buscar en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook como Flaxo Radio. Y de igual manera pueden revisar nuestra página web www.flaxoradio.es para que puedan descargar todo el contenido y revisar toda nuestra programación. Y bueno, una vez hecha la mención de rigor, agradecer a Javier Macas por su asistencia en los controles y también a la gente que nos está sintonizando. Para esta emisión hemos invitado a Mónica Figueroa. Ella es estudiante de la Maestría de Investigación en Relaciones Internacionales en Flaxo, Ecuador, y también voluntaria de la organización Scout Mundial. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Bueno, buenos días y gracias por invitarme a este programa. Hemos decidido abordar esta temática de la ONU, ¿no?, en el siglo XXI de cara a la conmemoración de 73 años de la creación, ¿no?, de la ONU, precisamente que es el 24 de este mes de octubre. Nos adelantamos un poquito precisamente por la coyuntura, pero bueno, la idea es analizar un poco cuál ha sido el papel que ha jugado la ONU, cuáles son las problemáticas que se han venido dando en torno al accionar como tal del organismo. Y bueno, la idea de este programa es generar un mapeo, ¿no?, acerca de qué es lo que se ha hecho y sobre todo cuál es la línea estratégica de la ONU. Y bueno, para ello consideramos que la participación de Mónica es importante porque has trabajado directamente con la organización, indirecta o directamente también. Entonces creemos que nos vas a dar un buen punto de vista. Y bueno, la primera pregunta, por así decirlo, que surge en base a esto es: hay muchos cuestionamientos acerca de cuán efectivo ha sido el trabajo de la ONU o la labor de la ONU. Ha habido declaraciones de mandatarios que dicen que es prácticamente un grupo donde la gente se dedica a hablar, a platicar y a pasársela bien. Entonces, ¿qué podemos decir frente a aquello? Bueno, en primera instancia, como tú mencionas, creo que sí hay como muchas opiniones encontradas de acuerdo a la efectividad del rol de la ONU desde su creación en 1945 hasta la fecha. Entonces hay muchas personas que dicen que, bueno, la ONU no sirve para nada o es un club de burócratas, y hay otro sector que opina que sencillamente es un organismo que desde una perspectiva un poco biopolítica está en crecimiento y evolución, y desde esa perspectiva, o sea, no todo es malo porque hay unos puntos positivos que la ONU ha apoyado que son importantes. Obviamente, en contra de esto también hay descalabros bastante importantes que es importante mencionar, pero a partir de esta experiencia también la ONU ha mejorado y ha tratado de corregir como estos problemas.
Sin embargo, creo que podemos llegar al justo medio, a una opinión como intermedia de que hay unos aspectos por mejorar por parte de la ONU, pero sin olvidar que también ha contribuido en una medida al mantenimiento y consolidación de la paz y también a la construcción de la paz en el mundo. Ahora, hay también otro tema que gira en torno a la burocratización, ¿no? El tema de los tratados, de los convenios que se firman, que se acuerdan entre las naciones que son miembros de la ONU, que sin embargo podrían quedar en eso, ¿no? En cuerpos legales de jure, o sea, realmente no llevarlos a la práctica. ¿Es realmente así esta concepción acerca de la resolución de problemas por parte de la ONU? ¿O cuál es el brazo ejecutor, por así decirlo, en cada nación que se necesita implementar o si has implementado para llevar a cabo los programas? Bueno, o sea, es importante tener en cuenta que la ONU tiene como bastantes documentos jurídicos y digamos, de implementación de regímenes internacionales. Está la Carta de las Naciones Unidas, que pues establece varios principios para precisamente mantener la paz, la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, y también establece la Corte Internacional de Justicia, que si bien pueden ser elementos bastante jurídicos y como muy dogmáticos, pero de alguna forma establecen una cierta organización a nivel internacional. Se necesita como ciertas leyes y ciertos principios para que todo esté relativamente bien. Ahora, el problema principal es tal vez que la ley como tal no se quede como en las altas esferas de toma de decisiones y que los beneficios de la ONU y esos programas y objetivos de mantener la paz mundial no lleguen solamente a las instancias de toma de decisión gubernamental, tipo el presidente o el ministerio de cada país, sino que aterricen, ¿no? A las personas, a personas como tú y como yo, que sepamos qué es lo que está haciendo la ONU, que impacte, digamos, esa agenda, pero que también nosotros podamos contribuir en ese desarrollo. Por ejemplo, la ONU ahorita está promocionando de manera muy fuerte a nivel mundial esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que solamente es posible conseguir no solamente con el apoyo gubernamental, sino con el empoderamiento de la sociedad civil, de que observe que hay necesidades a nivel mundial y que tal vez con acciones pequeñas de la comunidad de los ciudadanos se puede contribuir a que la ONU llegue a estos objetivos. Entonces la cuestión no es solamente tener una agenda burocrática que solamente sea firmada por algunos, sino que genere un compromiso sistémico. Y eso tal vez es algo que Kofi Annan en su momento mencionaba, con que la ONU realmente necesita una reforma con el fin de eliminar esta burocratización excesiva y que la misma agenda y los objetivos y este fin de paz mundial pueda llegar a todos los ciudadanos del mundo, porque de alguna forma todos los compromisos que está estableciendo la ONU con todos sus órganos del sistema de Naciones Unidas son de tipo biopolítico, es decir, que involucra a los seres humanos en muchos aspectos. Por ejemplo, la ONU está trabajando en temas de sostenibilidad, en temas de salud, en temas de prevención de pandemias, en múltiples temas que ya se escapan también un poco de mantener esa burocratización y que en algún punto tienen que tener este empoderamiento de los ciudadanos. Pero eso solamente puede ser potencializado si hay una reforma de la ONU. Ahora, los Estados miembros, pongamos el ejemplo del Ecuador, han venido preparándose para poder estar a la altura del reto, es decir, si bien hay este marco normativo, este marco jurídico que te da la viabilidad para que se puedan las naciones también involucrarse en estos objetivos, ¿no? En estos planes de desarrollo que, como tú lo has dicho, son holísticos, abarcan diferentes puntos. ¿Realmente como sociedad estamos preparados o ya se han dado los primeros pasos para poder ser parte de aquello, o todavía faltan acciones y qué actores podrían involucrarse en esas acciones? Es decir, no solo es decisión gubernamental de que los líderes tengan la noción de que algunas cosas deben cambiar, sino que también creo que hace falta empoderamiento por parte de la sociedad. ¿Y cómo se puede lograr aquello? Bueno, o sea, creo que haciendo una respuesta un poco sistémica a tu pregunta, desde un punto de vista institucional y volviendo al tema de la reforma de la ONU,
O sea, el Consejo de Seguridad, que es un órgano que plantea la seguridad mundial y todo esto, está conformado por 15 miembros y 5 de sus miembros son los miembros permanentes, que algunos dicen que son las sillas para los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos, por ejemplo, una decisión del Consejo de Seguridad solo se aprueba con 9 votos, pero en temas procedimentales, si un miembro permanente se abstiene o veta, o digamos que establece su veto, esa decisión no se puede establecer. Ajá. Entonces, o sea, ese es el principal problema que tiene en toma de decisiones que tiene la ONU, y por eso se busca como la reforma, precisamente para llevar a la mesa de discusión países que podrían considerarse desde la política exterior como países pequeños, pero que de alguna manera pueden influenciar la agenda de las Naciones Unidas de una forma un poco, con una perspectiva distinta a la que tienen estos países que son, por así decirlo, hegemónicos y que son occidentales y que tienen una perspectiva bastante fuerte de cómo influenciar en el orden internacional. Entonces, teniendo en cuenta esto, de si estamos preparados o no como sociedad, yo creo que una amiga me mencionaba que a veces nunca estamos preparados para los retos, que simplemente tenemos como que encauzarnos en el camino para poder afrontar estos nuevos retos que nos ofrece este milenio. Entonces, por ejemplo, hay muchos retos en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a ambiente, en cuanto a salud, en cuanto a trabajo digno, que son muchos de los retos que ya menciona la Agenda 2030 y que siento que, o sea, si llegamos como una conciencia de sociedad que con nuestras acciones del día a día podemos lograr como un mundo mejor, de esa manera se puede buscar, no que estemos totalmente preparados, pero por lo menos hacer algo. Y en ese sentido creo que las organizaciones de voluntariado y las universidades, la academia, tenemos una gran influencia y una responsabilidad gigantesca en cuanto a ese tema. Bueno, dentro de las líneas de acción de la ONU, pues están mantener la paz y la seguridad, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria también, promover el desarrollo sostenible y también defender el derecho internacional. Como vemos, hay muchas tendencias o muchas líneas, por así decirlo, de acción por parte de la ONU. Todo esto dentro de un gran enmarcado, como tú lo has dicho, acerca del desarrollo, ¿no? Y como tal, también para promover la paz, que es como que el mayor o el que más ha destacado, por así decirlo, de la ONU. Ahora, si bien estos tópicos ya son un poco, por así llamarlos, ¿no? Entre comillas, tradicionales, ¿cuáles son los retos que se puede plantear a la actualidad de la ONU? Es decir, nuevos conflictos, tal vez qué coyunturas críticas deja de lado la ONU, es decir, ¿cuán abarcativa está siendo la ONU en la actualidad? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante y tiene como diversas respuestas. Bueno, nuevamente, la reforma de la ONU es como el reto principal de buscar el acuerdo de todos los países, sobre todo los que tienen como la batuta en la ONU, de generar esta reforma para el bien de todos los países. Por otro lado, creo que hay retos en todos los sentidos porque la ONU tiene una agenda bastante amplia. Entonces, el reto es como que si nos vamos como a la revisión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, te das cuenta que es una agenda bastante ambiciosa que incluso dicen que van a reducir la pobreza, va a haber trabajo el clima, y como igualdad de género. Sí, la igualdad de género, el cambio climático, la protección de las aguas, la contaminación, la educación. O sea, hay muchos elementos que abarca esta agenda que es bastante ambiciosa y que entonces para generar como un impacto sistémico no se requiere solamente como el compromiso de los estados, sino también el compromiso de los ciudadanos, de las organizaciones de voluntariado y de las academias o de las universidades, por así decirlo, porque caso contrario, por ejemplo, va a pasar lo mismo que con la Agenda de Objetivos del Milenio, que fue como la primera agenda relacionada con este tema, que no tenía como esa vinculación política con los gobiernos y simplemente los objetivos que se propusieron en aquella época no se lograron y por eso se propuso nuevamente esto de la Agenda 2030. Entonces creo que
el reto principal es que todos los estados se comprometan con la agenda, que se logre, digamos, estos objetivos positivos, pero más allá es como también empoderar a la sociedad civil a que pueda ser parte de la construcción de esta agenda y de los resultados que puede llegar a tener. Caso contrario, se va a quedar como en esta escala de toma de decisiones y listo. Y lo otro también que es bastante importante es como que la participación juvenil. Es decir, los jóvenes actualmente somos la población más grande del mundo, son como 8 billones de jóvenes en el mundo, somos muchísimos, entonces con diferentes acciones, puede ser como que sembrando un árbol, donando un libro, o con nuestros proyectos de investigación acá en Flaxo, de alguna forma están vinculados de algún modo u otro con alguno de estos objetivos. Entonces es una apuesta no solamente por ayudar a la ONU, sino ayudar al mundo, el lugar en que vivimos y pensar en las próximas generaciones. Precisamente tú como voluntaria de la organización Scout Mundial, quisiera yo indagar un poco, ¿no? ¿Cuál es el papel del voluntariado como tal? Es decir, mucha gente tal vez, por así decirlo, deja de lado estas acciones como tomándolas como muy pasajeras o poco relevantes, ¿no? ¿Realmente el voluntariado ayuda a que haya una conexión con las acciones que se están tomando por parte de los organismos miembros de la ONU? ¿Y cómo se puede fortalecer esas acciones que van desde la base social para el desarrollo? Bueno, el voluntariado generalmente siempre se toma como que la gente hippie que va a hacer cosas como sembrar árboles o cuidar a las mascotas o cosas por el estilo, y a veces de una manera un poco peyorativa, porque es como que hay los que van a ayudar por comida gratis o cosas por el estilo. Lo digo yo desde esta perspectiva porque he sufrido, o sea, los scouts siempre somos tildados de los que venden galletas o los que van a acampar y no hacen nada, pero la realidad es que los scouts es una de las organizaciones juveniles más grandes del mundo. Ya 2023 estamos proyectados a tener 100 millones de voluntarios a nivel mundial. Tenemos pacto con Naciones Unidas en muchos aspectos, como He4She, que es una campaña que adoptó ONU Mujeres, ONU, o sea, hay otras campañas de ONU con relación al medio ambiente, a la educación, trabajamos con UNICEF, con UNESCO también. Entonces son acciones que los voluntarios no necesariamente tienen que estar involucrados con los órganos de toma de decisiones de la ONU o de sus estados, pero sí pueden ejercer acciones locales, como por ejemplo, o sea, acciones locales que tengan un impacto global, es decir, pensar local, actuar global, que es una cuestión que siempre discutimos en los Scouts, y es, por ejemplo, el hecho de que tú siembres un árbol, el hecho de que, por ejemplo, si hay una crisis socioambiental como un terremoto o un tsunami o una cosa por el estilo, los Scouts están preparados para ayudar voluntariamente. Y no solamente los Scouts, o sea, hay muchas organizaciones en el mundo que están trabajando, por ejemplo, en temas de refugiados, en temas de protección de los derechos de las mujeres en África, y están día a día trabajando. Entonces, de alguna forma, puede que nosotros como voluntarios no estemos vinculados o hablemos todos los días con el secretario general de las Naciones Unidas, pero nuestras acciones están vinculadas con la Agenda 2030 y estamos ayudando eventualmente a las Naciones Unidas a cumplir con sus objetivos. Entonces, creo que en estos últimos años, incluso la ONU, en varios foros y actividades, ha vinculado mucho a los jóvenes y a las organizaciones de voluntariado, precisamente porque se ha dado cuenta de que nosotros podemos colaborar en lo local a cumplir con estos objetivos. Ahora, hablando de otro tema que también ha sido muy polémico, el tema de los cascos azules y sobre todo el tema de la soberanía dentro de las naciones, ¿no? Las intervenciones como tal podrían tildarse de una violación a la soberanía de las naciones, o cuál es el papel real que ha jugado los cascos azules como miembro de la ONU, ¿no? En conflictos. Bueno, es importante tener en cuenta que desde la teoría, o sea, porque hay una teoría de como
de conflicto y de cómo resolver los conflictos. Entonces esto fue propuesto por Galtung en los 70s y posteriormente Boutros Ghali en 1992, que fue un secretario de las Naciones Unidas, propuso una agenda para la paz precisamente para mantener, consolidar y construir la paz. Entonces de ahí, este es como el marco teórico y un poco doctrinario del mantenimiento de la construcción de paz de la ONU. Entonces para ello se han establecido como varias misiones, las misiones de mantenimiento, establecimiento de paz y establecimiento y construcción de paz. El mantenimiento, por ejemplo, hace relación a que si hay dos partes en conflicto, la ONU manda una misión para que, digamos, las partes, exacto, existe una mediación y se prevenga la violencia directa entre estas dos partes. Esta acción es diplomática. Bueno, ahí hay que explicar un elemento que es ¿cómo se autorizan estas misiones de paz? Entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU manda una especie de equipo técnico para verificar cómo están las condiciones del conflicto y qué misión o qué servicios se necesitan. Entonces, una vez el Consejo de Seguridad tenga como este informe, ellos aprueban qué tipo de misión y qué mandato mediante una resolución. Entonces, por ejemplo, en el mandato establecen el tiempo, incluso la cantidad de efectivos y cuál es la función de la ONU. Y hay que destacar que las dos partes, tanto el gobierno como la ONU y los miembros del Consejo de Seguridad, tienen que estar de acuerdo para mandar esta misión. O sea, no es una cuestión, en este tipo de cosas, impositiva. No es impositiva. Pero pues hay que ver el otro lado, que ya lo voy a explicar, que es como la cuestión del principio de responsabilidad de proteger, que fundamenta muchas intervenciones y que también a veces sin siquiera el apoyo del Consejo de Seguridad. Pero bueno, eso lo hablaremos en un rato porque podría generar confusión. Claro. Pero en ese sentido, con respecto a los cascos azules, o sea, hay como una especie de mandato por parte del Consejo de Seguridad para aprobar como que toda la logística y cuántos efectivos y qué van a hacer esos efectivos en una situación en conflicto. Entonces, de ahí se mira como los diferentes paquetes de servicios, que son las misiones de mantenimiento de paz, para que medie entre las partes y se prevenga la violencia directa. Luego están las misiones de establecimiento de paz, que están relacionadas a generar acuerdos entre las partes. Lo más común es como que la ONU trate de mandar un equipo de personas que cree un como tratado de paz. Y eso ya ha pasado, por ejemplo, en Colombia, con los recientes acuerdos de paz y también en Centroamérica. Y finalmente hay misiones de construcción de paz que buscan abordar como que mandan efectivos para que en ciertos casos, cuando el Estado no tiene la capacidad de mantener el orden, entonces estos efectivos te ayudan como a mantener la seguridad y que el Estado pueda otra vez ser estable y mantener su territorio y su soberanía. Siempre por parte del Estado. Sí, es que ahí, bueno, viene una... O sea, con respecto a este tipo o diversificación de servicios de la ONU, en algunos casos, por ejemplo, con lo que pasó en el Congo, o sea, el Estado no era capaz de mantener como absolutamente nada. Claro, entonces, ahí es como que... entonces se mandó una misión, que luego esta misión incluso fue robustecida con más efectivos de la ONU, con el fin de que la misma ONU pudiera proteger los derechos de los civiles, porque el Estado no lo podía hacer. Y también, por ejemplo, el caso de Haití, que es bastante interesante, porque cuando hubo el terremoto, o sea, todos los servicios gubernamentales, o sea, cayeron. Tanto así que, por ejemplo, las cárceles, como estaban tan mal por el terremoto, empezaron a salir los presos. Entonces no había ni siquiera como una seguridad policial. Entonces la ONU, más allá de como decir, hey, aquí están los cascos azules, también prestaba servicios civiles y servicios policiales, incluso hasta el control de tránsito, que son servicios que parecen muy obvios, pero en una situación como la que vive Haití, donde el Estado no tiene presencia, sí fue bastante importante y ayudó como en este proceso de consolidación nuevamente del gobierno. En el contexto de las crisis humanitarias, justamente en lo último, ¿no? de Indonesia, del terremoto y de lo que pasó ahí,
la ONU y también los cascos azules juegan un papel determinante, como tú lo has explicado. Sin embargo, ¿cómo se hace también, no sé, esta transición? Es decir, ya hay un momento crítico, ¿no es cierto? Interviene la ONU o los cascos azules. ¿Cuándo deciden que es el momento para ya retirarse o cómo es el proceso de transición para dejar a la sociedad civil en el contexto de crisis? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja porque de alguna forma, o sea, se supone que las medidas que se toman es la disminución de los efectivos que se encuentran en los países. Por ejemplo, si hay unos 16.000, entonces va reduciendo poco a poco a medida que los informes técnicos como que de alguna forma comuniquen que la sociedad o el gobierno o el Estado como tal se está restableciendo y está llegando como a una estabilidad. Entonces, a medida que las cosas van mejorando, pues se va disminuyendo la cantidad de personas de la ONU que están en ese territorio. Pero, por ejemplo, es que eso depende de muchos factores, o sea, no es como... No en todos los países se da lo mismo porque los conflictos son dinámicos, entonces puede que en algún punto el conflicto esté, pues, digamos que exista una paz, pero a veces como que los conflictos se reconfiguran, entonces cambian muchas cosas, no es como una fórmula de tan lineal fácil. Claro, o sea, que se puede establecer. Por esa razón, siempre como la ONU trata de estar generando estos informes en terreno para que de esa forma ellos puedan cerciorarse de si no eliminarla, sino como disminuir la cantidad de efectivos, y eso también depende del gobierno y de las intenciones políticas que tengan. Por ejemplo, en el Congo, ellos en la segunda misión solicitaron al Consejo de Seguridad que, o sea, como que la ONU vaya saliendo del territorio del Congo, precisamente porque frente a la comunidad internacional, tener una misión de mantenimiento de paz significa que tu Estado no es capaz de mantener el equilibrio y la estabilidad. Entonces, por esa razón le pedían a la ONU que, por favor, pues ya poco a poco vayan retirando sus cascos azules del territorio para, de esa forma, frente a la comunidad, demostrar de que el gobierno tiene de alguna forma el control de la situación. Y lo mismo pasó en Colombia, porque nosotros tuvimos un conflicto bastante fuerte, pero nunca hubo como una intervención de los cascos azules en Colombia, precisamente porque frente a la comunidad internacional, si había una intervención de ese tipo, querría decir que el presidente o el gobierno no tenía el control del territorio. Incluso en el proceso de posacuerdo en el cual estamos actualmente, se estableció una misión política de verificación que va a apoyar al gobierno en los puntos 3.2 y 3.4 del acuerdo de paz relacionados con reintegración y con seguridad de los excombatientes. Entonces, eso implica, frente a la comunidad internacional, de alguna forma el mensaje es que el gobierno tiene las cosas controladas y solo necesita como un apoyo político por parte de la ONU. Por eso, respaldo, ¿no? Por eso mencionaba de alguna forma al inicio que, o sea, la ONU, dependiendo del lugar, tiene diversos como servicios y esos servicios se van adecuando con respecto a la información tomada de los informes técnicos y la decisión que tome el Consejo de Seguridad. Bueno, un poco ya para ir finalizando este diálogo, ¿qué de cierto hay en que la ONU tal vez esté en una posición muy, no sé cómo llamarlo, tal vez privilegiada? Es decir, no tiene una presencia más social, por así decirlo, es decir, en el campo, sino como tal tiene más fuerza en convenciones, en reuniones, no sé, o sea, ¿qué tan real es esto de que puede ser solo burocrático y que le falta un poco más vinculación como tal con los actores que necesitan como tal del desarrollo, ¿no? En todas sus partes vinculantes? Bueno, ahí también hay bastantes opiniones encontradas porque, por ejemplo, te voy a contar como una experiencia personal. Este año en febrero asistí como a una especie de asamblea de jóvenes en las Naciones Unidas
y en alguna exposición mencionaban o invitaban a todos los jóvenes asistentes a aplicar para pasantías en el sistema o en las diferentes organizaciones del sistema de Naciones Unidas. Entonces ahí como que decían, bueno, lo primero que tienen que tener es como buenas calificaciones y además, o sea, tienen que tener como el dinero para poder sostenerse acá en Nueva York. Y, o sea, créeme que ningún o muy poca gente de los países del sur global, por así decirlo, tendríamos como la posibilidad de pagar todos los costos que implica vivir en Nueva York. Y entonces solamente personas que pues tienen como, o son los hijos como de los embajadores o gente que tiene influencia y dinero, puede hacer parte o participar de estas pasantías en la ONU. Entonces, en este pequeño detalle te das cuenta que cómo se configura de alguna forma el discurso de la ONU de acuerdo a las personas que integran o los empleados que integran la ONU, porque son de ciertas universidades, de ciertas comunidades epistémicas. Entonces esto ayuda a configurar un discurso que de alguna forma es elitista, pero esa es una perspectiva. Por otro lado, digamos que a nivel mundial la ONU tiene muchos oficiales y personas, digamos voluntarios civiles, que trabajan en las misiones de paz, que trabajan en diferentes proyectos. Incluso en Colombia, mi tesis está relacionada con el rol de la ONU en cuanto a reintegración de excombatientes y tiene también personas trabajando en terreno directamente con los excombatientes y como que garantizando de algún modo, bueno, eso lo voy a ver en el trabajo de campo de mi tesis. Evidenciar. Sí, voy a ver si es verdad todo eso. Cómo ellos están colaborando o cuál es ese rol en la reintegración. Entonces, de alguna forma, el proceso de toma de decisiones sí es bastante burocrático, eso creo que nadie lo puede negar, pero en cierta forma también la ONU se está esforzando de realmente tener como gente en el campo trabajando directamente en las crisis o en los problemas que se susciten en todos los estados, y entonces esa sería como una forma de acercamiento con la comunidad, con lo local, pero también hay otro elemento que no se puede negar, que es que la organización necesita trabajar mucho más en lo local para realmente tener como un impacto sistémico y horizontalizar especialmente la toma de decisiones, porque actualmente, o sea, solamente los burócratas asisten a este tipo de eventos en Nueva York o en Europa. Entonces sí hay que buscar como por parte de la ONU, que es un punto a mejorar, de vincular en la toma de decisiones a los actores locales, tal vez. Es decir, dejar un poco la visión asistencialista, por así decirlo. ¿Existe esta visión realmente? O sea, yo digo, por parte de la gente que necesita, digamos, ya este tipo de proyectos para el desarrollo local. ¿Cómo poder, porque es también de parte y parte, ¿no? O sea, me ayudan y yo me dejo ayudar, pero también eso implica una visión asistencialista de la ONU? Sí, podría ser, pero es que esa pregunta es re compleja, porque mira que hay varios autores, incluso que hablan sobre las intervenciones, no solamente militares de la ONU, sino también económicas. Entonces, por ejemplo, a un país llega un cierto capital o una cierta inversión. Entonces, a veces la ONU simplemente se concentra en como que las ciudades grandes, donde están como las secciones de la ONU trabajando, pero entonces este dinero no se distribuye en la parte rural. Uh-huh. Entonces esto a veces es como que más mal como que la cura que la enfermedad, porque como que la asistencia se concentra en algunos lugares y esto genera ciertas asimetrías entre la ciudad y lo rural, y eso puede, en vez de como, o sea, tal vez se busca que se resuelvan como las necesidades estructurales o las causas estructurales que llevaron al conflicto, pero este tipo de ayudas financieras hace que se recrudezca el conflicto. Y ya como que ha pasado, ha sucedido, entonces de alguna forma la ONU está cada vez como estudiando todos estos problemas que se suscitan de acuerdo a sus ayudas, tanto militares como económicas, y buscando la forma de que realmente
se puede ayudar a las poblaciones en conflicto o a las poblaciones, por ejemplo, a las poblaciones que buscan como un desarrollo económico. Por supuesto. Bueno, esperemos que en los próximos años o décadas se cumplan las palabras de Kofi Annan respecto a que hay que acercar las Naciones Unidas a la gente. Mónica Figueroa, de la Maestría de Relaciones Internacionales en Flaxo, Ecuador, y también voluntaria de la Organización Scout Mundial. Muchas gracias por haber participado en este diálogo. Y bueno, antes de despedirnos, recordar a la gente que puede interactuar con nosotros a través de redes sociales, de Twitter, de Instagram, de YouTube y de Facebook. Nos pueden buscar como Flaxo Radio y también pueden visitar nuestra página web a través de www.flaxoradio.es. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hasta una próxima ocasión. Gracias.